Podcast Adida. La Junta al Día. Y en Despertar Educativo Radio, en Adida Radio, la emisora virtual de la organización sindical, estamos con la directiva Candy María Fonseca Fernández. Ella es la secretaria de Asuntos de la Mujer, Género e Inclusión de la organización sindical. Directiva Candy, bienvenida. Buenas noches, Sebastián. Un saludo muy cordial a ti y a todos los maestros y maestras de los 125 municipios de Antioquia que nos escuchan hoy. Directiva, vamos, llamémoslo así, a reflexionar, a generarles inquietudes al magisterio colombiano, no solamente al antioqueño, porque vamos a tocar temas que son de interés nacional. Comencemos hablando por la noticia que está hoy generando de pronto alguna preocupación en algunos sectores del magisterio, y es con el nuevo nombramiento del ministro de Educación, el señor Daniel Rojas. ¿Cómo ve usted este nombramiento por parte del presidente Gustavo Petro? Bueno, primero quiero expresar que cuando hacen el nombramiento llovieron demasiadas críticas de muchos personajes que tienen que ver con la educación. Entre ellos yo hice también un video con respecto al ministro, porque en realidad cuando uno ve el panorama y de lo que ha pasado en Colombia con educación, y principalmente una de las enseñanzas que nos dejó el magnífico paro que tuvimos, las movilizaciones, y teniendo en cuenta toda esa historia desde la colonia hasta hoy. Precisamente me estoy leyendo un libro con respecto a la educación de la colonia al siglo XXI. Uno ve cómo la educación ha pasado, ¿cómo lo digo yo? O sea, como una herramienta que la utilizan para poder hacer un montón de cosas con respecto a lo que significa la educación del pueblo, de Colombia, ¿cierto? Uno ve también en ese trasegar, en esos años, las cabezas que han estado al frente del Ministerio de Educación. Pero esas cabezas, si uno lo ve desde hace tiempo, esas cabezas no importan. Y no lo digo en el sentido mal, sino que no importan es porque ellas son las que llevan un programa de gobierno. O sea, lo que hizo la ministra Aurora no era potestad de ella, libre albedrío, o sea, no era que ella quisiera hacerlo por iniciativa, sino que es un programa de gobierno que ya está establecido. La educación en Colombia va a ser esto, esto y esto. Pero teniendo en cuenta eso, sí es importante lo que se ve, ¿cierto? Un personaje como el ministro Daniel Rojas es un personaje que ha tenido una trayectoria, que una de sus bondades, si se puede llamar así, es que es petrista. Estuvo en el gobierno de Petro, estuvo en la UTL de Bolívar, ¿cierto? De pronto no es acá atacar a la persona, porque en realidad lo que él hizo en la SAE se lo han avalado, ¿cierto? Pero también por otro lado es importante ver cómo es la argumentación de las personas. Y a él lo han criticado, y yo misma lo he visto, porque su argumentación es muy pobre, en el sentido de que solo utiliza improperios, vulgaridades, etc. Entonces, a lo que voy es a esto. La educación en Colombia, para poder desarrollar nuestro país, necesitamos una cabeza que esté bien puesta en la educación y que sepa de educación. Daniel Rojas no sabe de educación, ¿cierto? Y lo digo con conocimiento de causa. No se necesita ser economista, ser un buen administrador, ser honesto, como le pasó a él en la SAE, ¿cierto? Porque yo no vengo a juzgarlo a él, yo no soy nadie para juzgarlo en ese sentido, pero sí me interesa mucho la educación. Y yo pienso que el presidente debió poner una cabeza que, a pesar de que tiene que llevar su programa de gobierno, que no es el mejor, por lo que acabamos de ver con lo que pasó con la ley estatutaria,
una persona que sepa educación. ¿Por qué, Sebastián? Y compañeros y compañeras, en este momento nosotros tenemos tenemos sobre la mesa unas temáticas demasiado importantes que no nos han cumplido y no nos ha cumplido este gobierno, y son los acuerdos con FECODE, la reforma a la Ley 30 con la educación superior, la problemática en las universidades, la financiación de la educación, la infraestructura escolar. Lo más importante, la reforma al sistema general de participaciones, pero no solo eso, un nuevo estatuto docente, lo que tenemos que pelear en la calle, o lo que tenemos que pelear también con el gobierno, porque yo no veo que en su pronunciamiento que hizo con una entrevista que le hizo Daniel Coronel, creo que es la primera entrevista que le han hecho al ministro, evidencia un conocimiento de lo que significa la educación y el desarrollo para este país con respecto a temas tan neurálgicos como la financiación. Entonces es un ministerio, que tiene la mayor cartera de los otros ministerios, a pesar de la desfinanciación o lo que les tocó entregar. Y entonces, ¿cómo va a ser él? ¿Cierto, Sebastián? Ahí ese es como mi punto de vista. No quiero atacar a la persona, pero la figura que representa la educación en Colombia pienso que no debería ser por ser amigo del presidente, por haber trabajado con Gustavo Bolívar, etcétera, sino realmente con eso se evidencia si le interesa o no la educación a este gobierno. Directiva, usted deja una reflexión, y es que además de escoger una buena persona, porque yo creo que muchas personas son buenas personas, pero además de eso es ser un profesional idóneo para el cargo que va a desempeñar. Yo quiero que Candy Fonseca para ella, de manera personal, nos comparta cuál debe ser el perfil de un buen ministro de Educación para Colombia, para la realidad de hoy y para las necesidades que tiene el magisterio y toda la comunidad educativa. Bueno, es muy interesante la pregunta, Sebastián, gracias. Porque cuando yo hice un video hablando del ministro, le llueven a uno muchas críticas, ¿cierto? Primero, yo no estoy criticando a la persona, sino como lo que debería representar. A ver, ejemplo. Nos han dicho, en la historia, nosotros lo sabemos, o sea, en los ministerios, las personas que colocan no tienen la idoneidad en el estudio para ese ministerio. Por ejemplo, han habido ministros de defensa que no tienen nada de experiencia con eso, ¿cierto? Es que eso es como un arma de doble filo, ¿ya? Yo espero que le vaya bien a este señor, obvio, porque es la educación. Pero primero que sepa de educación, que sepa qué es la ley general, que sepa por qué es importante financiar la educación. No tiene que ser maestro por obligación. O sea, no es necesario, pero no me sí quiero que contradecir, conozca. pero es que el hecho, por ejemplo, a nosotros nos han dado palo ministras, ¿cierto? Gina Parodi, voy a poner ese ejemplo. El hecho de que ella sea mujer, o que no significa que nos trató súper bien para las maestras. Es como un ejemplo. Acá la idoneidad es que es como muy complicado, porque muchos ministros no tienen el título para representar su ministerio. Entonces no me quiero contradecir, ¿cierto? Para Candy Fonseca, para mí, debe un ser ministro o una ministra de educación debe tener. Para mí debe tener autonomía del gobierno, para mí, porque ellos representan, o sea, aquí quitaron la cabeza de la ministra Aurora y pusieron la de Daniel Rojas, pero ellos van a representar el mismo gobierno, ¿cierto? El mismo programa, etcétera. Pero ojalá, estoy diciendo, ojalá tuviera autonomía, ojalá tuviera un contacto muy importante con FECODE, con los maestros que nos representan en nuestra organización sindical más importante de Colombia. Para mí,
que sepa la historia de la educación en Colombia, que entienda las problemáticas de lo que significa la educación superior, ¿cierto? Entonces, ese estudio que esa persona debe tener, esa idoneidad, ¿quién se la da? ¿Ya? La experiencia. Entonces, cuando vos ves la hoja de vida de Daniel Rojas, no tiene la experiencia en educación. Aurora sí la tenía. La doctora Aurora, porque es doctora, es postdoctorada también, ella tenía la experiencia en educación. Entonces, miren la comparación. Si yo miro la hoja, el currículo del señor no tiene para nada experiencia en educación. La señora sí, tenía mucha experiencia. Pero ambos tienen que llevar la rienda del programa que implementó el señor presidente. Hablemos, directiva Candy, para irlo asociando también o integrando con el tema del ministro, los acuerdos de FECODE. ¿Cómo avanzan y cuál es el reto también para FECODE, para el magisterio, con este nuevo ministro y del ministro con FECODE para que se cumplan por fin estos acuerdos? Bueno, a mí eso me preocupa. Ya la semana pasada hubo ejecutivo de FECODE y yo estaba esperando un pronunciamiento. Porque no un pronunciamiento con el nuevo ministro, no. Un pronunciamiento con las condiciones para llevar otra vez a la mesa los acuerdos. Como yo lo manifesté en un programa pasado, el 5 de julio, Sebastián, se cumplió 1 año de la firma de los acuerdos. Y en mi cabeza y en mi experiencia está la historia que hemos tenido nosotros con respecto a los otros acuerdos que hemos hecho con gobiernos anteriores. Salimos a negociación, luego hay que salir a marchar para que se cumplan los acuerdos. Y eso no es nuevo, es que los maestros lo sabemos, porque eso hace parte de nuestra historia, de nuestra lucha. Hemos firmado acuerdos, salimos a paros para que se cumplan los acuerdos, hemos logrado muchas cosas buenas, hemos tenido ganancias, hemos tenido pérdidas, pero acá en estos acuerdos hay un silencio, no hay un avance. El avance más importante es la reforma al SGP. Empieza la nueva legislatura el 20 de julio, yo no veo como movención por ningún lado. Bueno, no sé, movención es una palabra aceptada, ¿sí? Yo no he visto movimiento, por ningún lado, como una carta que le manden al ministro, bueno, nos vamos a sentar otra vez a los acuerdos. No sé FECODE qué estará pensando, pero de 50 acuerdos solamente 2 concretos y que no son así relevantes. Si eso no causa una preocupación, entonces ¿qué causa una preocupación? Entonces, ¿para qué negociamos con el gobierno? ¿Cierto? Yo no sé si era que pensaban que porque era el gobierno amigo les iba a dar todo de una vez. Pero la evidencia, el hecho concreto, muestra que no se avisora en el panorama estos acuerdos que son tan importantes. Bueno, ayer leí algo sobre la reforma del 1850, que se sentaron a mirar que eso está dentro de los acuerdos. Vamos a ver qué pasa de ahí, porque es un decreto que es importante para lo de la jornada laboral, pero no hay nada firmado. O sea, los acuerdos tienen que sacar resoluciones. Yo no he visto resoluciones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, como usted lo menciona, directiva. Ya para ir finalizando, hay otro tema importante que no quiero dejarla ir sin mencionarlo, sin hablarlo, y es la reforma pensional. Reflexiones, orientaciones, advertencias para el magisterio, sobre todo para aquellos maestros del 1278, que muchos están, llamémoslo así, preocupados porque están como en vilo con esta reforma. Bueno, gracias por la pregunta también, muy interesante. Y a ver, yo quiero como hacer unas precisiones. Y lo que voy a hablar es a nombre de la independencia y la autonomía, que
desde mi condición política represento, ¿cierto? Se firma la reforma pensional, una reforma que a mi juicio va en contravía de los trabajadores y de los jóvenes principalmente. Es una reforma que para haberle dado esos recursos a los viejitos no se necesitaba hacer una reforma pensional. Es una reforma pensional calcada y ustedes lo pueden ir a buscar en este momento en internet o en las redes o en las bibliotecas, donde quieran, calcada a los mandamientos del Banco Mundial. Nosotros hicimos un estudio sobre la reforma pensional y uno de los puntos que manda el Banco Mundial, la OCDE, los organismos multilaterales, y son calcados, ¿cierto? Porque esa reforma también la avalaron estos organismos. Pero lo más preocupante es que esta reforma le sirve a los fondos privados de pensiones, son los que se van a lucrar, porque aparte del umbral, que son 2.3 salarios mínimos, el equivalente a 2.999.000, el resto va a pasar a los fondos privados. O sea, los fondos privados van a recibir obligados los colombianos que ganen más de 3 salarios mínimos a cotizar a los fondos privados. Pero entonces, con el magisterio, ¿qué pasa, Sebastián? Nosotros, los del 1278, nosotros en la reforma pensional no estamos, nos pensionamos con el régimen de prima media. Nosotros no estamos exentos de la ley 100, como los del 2277. Entonces nosotros nos pensionamos con el promedio de los últimos 10 años de servicio, que eso es ley 100, eso se llama régimen de prima media. La reforma pensional ataca la prima media. Entonces, no es que yo vaya a crear aquí un caos ni nada de eso, sino que yo creo que ha faltado que FECODE se pronuncie con nosotros, con su pool de abogados, que lean bien el texto que quedó firmado, porque si la reforma pensional dice que va a excluir a los regímenes especiales, nosotros los del 1278 no somos régimen especial. En pensión, en salud sí. En pensión solo somos régimen especial por la edad, porque tanto hombres como mujeres nos pensionamos con 57 años. Pero, no más. Entonces, Sebastián, hay que prender las alarmas. Y por ahí vi un documento, un escrito, no recuerdo, en una red, donde planteaban unos profes eso, que nos digan a nosotros, porque el régimen de transición quedó mujeres 750 semanas, hombres 900 semanas. O sea que esta reforma, si fuera el caso del 1278, los que ya llevamos 18 años, que entramos en el 2006, tanto hombres como mujeres estuviéramos en el régimen de transición. Pero entonces, ¿qué ocurre con los que llegan nuevos? O sea, ahí hay un debate que se va a abrir. Esperemos que esa reforma pensional, lamentablemente, va a afectar a muchos jóvenes, pero sería muy triste, Sebastián. Muchos maestros salieron a marchar por esa reforma, ¿cierto? Y es como darse un tiro en el pie, porque si yo soy una persona del 1278 que me gano 5 millones de pesos, bueno, póngale 4 millones de pesos, 3 millones van a... 3 millones van al fondo y el resto para los fondos privados, ¿cierto? Porque es que nosotros no estamos en Colpensiones, nosotros estamos en el fondo de prestaciones. Entonces yo veo ahí como un enredo. Esperemos que no. Pero sí sería muy interesante, sí sería muy bueno que nos dejaran claro que nosotros no vamos a entrar en esa reforma pensional tan nefasta para la población colombiana. Esperemos, ¿cierto? Y vuelvo y repito, hablo desde mi condición de autonomía e independencia, porque hay otras posiciones que sí aceptan y les parece buena la reforma y es totalmente respetable, ¿cierto? Entonces quiero como dejar esa claridad.
Así es respetable y es invitar y motivar al magisterio colombiano, sobre todo al magisterio antioqueño, a los afiliados a la organización sindical, a que estudien todos estos temas que son de importancia. De manera muy breve, la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Género e Inclusión, ¿qué actividades y qué novedades hay para todo el magisterio? Bueno, muy importante esto, Sebastián, porque como manifesté yo en el programa, yo tengo una deuda que tengo que saldar con respecto a la secretaría que yo represento. Pues ayer estuvimos en junta directiva y voy a organizar unos encuentros para una capacitación con el abogado. Ya hablé con él, porque nos parece muy importante tener esa capacitación, ya que se están como gestando un montón de violencias. A ver, profesoras amenazadas por sus parejas, no sé, hombres también. O sea, hay como que se está gestando algo y lo hemos visto también en las noticias, etcétera. Entonces yo le planteé al abogado que por qué no damos una charla sobre la ley de los ojos morados, ¿cierto? Porque casi nadie conoce esa ley. Sí la he oído mencionar, bueno, la ley sobre la violencia contra la mujer, etcétera, y contra el hombre también. Bueno, una serie de violencias, y es muy importante tener esa capacitación para tener elementos para activar rutas, para ayudarle a otras compañeras y compañeros, ¿cierto? Porque cuando vos tenés esos elementos, tenés como más capacidad para defenderte ante determinadas situaciones que se presenten en los diferentes municipios, ¿ya? Y acá en Medellín también, obvio. Entonces vamos a empezar como con esa capacitación, y luego vamos a ir mirando en el camino lo que está en los estatutos que representa esta secretaría, con la inclusión, con los jóvenes, con la comunidad educativa. Entonces eso era como lo que quería anunciar. Voy a hablar con el abogado, voy a presentar a la junta el proyecto de capacitación, y espero pues que se den las condiciones y podamos lograr un encuentro bien interesante con los y las representantes de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Género e Inclusión. Así es, la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Género e Inclusión, la que usted preside, directiva Candy María Fonseca. Muchas gracias por estar en Adida Radio, Despertar Educativo, y llevándole información de interés a todo el magisterio. Sebastián, siempre es un placer grandísimo poder llegar a los maestros y las maestras de Antioquia, y también un placer que usted me invite y que me entreviste y que sea tan atento. Gracias.